El hombre siembra su campo y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Del Evangelio según San Marcos en el capítulo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Este día, el Evangelio, de una manera tan bonita, nos recuerda y nos pone a pensar cómo Jesús dice acá que les enseñaba de acuerdo con lo que ellos podían entender. Les enseñaba, hermanos, a golpe de parábolas. Les hablaba de lo que ellos podían ver, como los pájaros, las semillas, la tierra, la hoz. Imaginémonos por un momento a Jesús en este tiempo. ¿Cómo nos dirigiría su mensaje? Yo pienso que lo haría a través de las redes sociales, a través de internet. Quizás Jesús se tomaría fotos y las enviaría a través de un WhatsApp. Tantísimas maneras ahora de proclamar el Evangelio. Y Jesús lo hacía de la manera más sencilla, de manera que pudiéramos entender cada quien de lo que nos está hablando. Y hoy nos viene a hablar del reino de Dios. Nos viene a hablar de la iglesia, de la comunidad, de quiénes somos nosotros. Dice acá que el reino de Dios lo podemos comparar como una semilla que se siembra en la tierra, que pasan noches y días y sin que el que ha sembrado sepa cómo. Pero la semilla germina, crece y va produciendo fruto. A veces, hermano, nos puede parecer tan insignificante la labor que se realiza al proclamar el reino de Dios aquí en este mundo. A veces quizás pensamos que no valió la pena predicar, que no valió la pena dar buen ejemplo, que no vale la pena esforzarse cada día por renunciar a tantísimas cosas que nos ofrece el mundo. Pero déjenme decirles que sí vale la pena. Desde el momento que Jesús dice que es necesario sembrar una semilla, ahí nos damos cuenta que somos tan importantes para el reino de Dios. Sembremos esa semilla porque a eso estamos llamados, a proclamar. Dice aquí que el reino se parece a la semilla de mostaza
que es un granito insignificante, que se parece a una cabecita de alfiler, que si lo ponemos en la mano, un solo granito que no se ve mucho. Así es el reino de Dios. A veces no se ve la obra que se está realizando. Nos podemos sentir quizás fatigados o frustrados que no estamos viendo lo que Dios va sembrando a través de nosotros. Pero dice que luego de sembrada crece esta semillita y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros de toda clase pueden anidar a su sombra. De toda clase dice que anidan los pájaros bajo el manto amoroso de la iglesia. Ahí podemos ver cómo se hace vida la palabra del Señor, donde dice que para judíos, para gentiles, para el que cree, para el que acepta, ya sean esclavos o libres, dice San Pablo, todos podemos anidar bajo ese manto de amor que es el reino de Dios. Porque así es Dios, así es su amor, tan grande que nosotros nos podemos cobijar en él. Esta palabra, hermanos, nos invita a los que ya estamos adentro a que nos den deseo de sembrar. Pues si nadie siembra, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a producir? Si queremos ver esos frutos, sembremos. Eso es lo que se tiene que hacer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale esa disponibilidad de corazón, esa gracia para querer compartir esa palabra, para que el reino de Dios que ya está aquí siga creciendo y crezca en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras colonias, donde quiera que vivamos, que esa semillita de mostaza que hoy parece tan insignificante, luego pueda extenderse y dar sombra a tantísima gente que anda necesitada de la misericordia de Dios. Bendito sea Dios, hermanos, que nos ha querido regalar esa gracia de pertenecer a su iglesia. Le pedimos a Dios que bendiga a todos los ministros, a todos aquellos misioneros, que bendiga al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a todos aquellos que cuidan de los templos, a aquellos que sienten o creen que realizan una labor insignificante, porque de todos es necesario. Todos somos importantes en el reino de Dios. Que la Virgen Santísima los bendiga y nos regale la gracia de poder seguir, de poder perseverar en el camino del Señor. Bendito sea Dios. Paz y bien para todos desde radioangelus.org.